Ok, entonces, bien, ya estamos grabando. Entonces, vamos a estar resolviendo en esta ocasión el ejercicio 6.3 del texto de Solow. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es nuevamente caracterizar la solución de equilibrio para el problema de la familia y cuál es la interacción básica que se sigue en el caso de que haya restricciones por parte del gobierno, en este caso desde el punto de vista impositivo. Entonces vamos a ver en resumen cómo funciona el modelo de equilibrio en el contexto de dos periodos. Y lo que me dicen es, considera una economía básicamente que dura dos periodos, ¿ok? Y vamos a pensar que en esta economía tenemos un agente representativo, es como que una persona que refleja las preferencias de la persona en promedio de toda la sociedad. En este caso, la persona recibe una secuencia de ingresos, Y sub 1 y Y sub 2. Acá lo menciona como caída del cielo, ¿no? Nuevamente esta historia de que la persona recibe una secuencia de ingresos de forma exógena. Entonces, esta recepción, esta secuencia de dotaciones no se puede almacenar, ¿no? Si la persona no usa una parte de los mangos del periodo uno, simplemente estos se echan a perder. Bien, en esta economía hay un gobierno que gasta G1, G2 en cada periodo. El gasto está siendo financiado mediante impuestos de suma fija T1, T sub 2 en cada momento del tiempo. Y resulta que el gobierno es, en este caso, en su forma más sencilla posible, eh, simplemente el gobierno realiza recaudación mediante el cobro o la recaudación de impuestos de suma fija. Eh, y en cada momento el gasto de gobierno corresponde a la recaudación, ¿no? Me dicen adicionalmente que la función de utilidad es logarítmica y esta está dada por la ecuación 3.32, ¿no? Entonces, como primer pregunta, me dice encontrar la función de consumo para los periodos uno, para los periodos 1 y para los periodos 2. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio. Entonces, en principio, lo primero que voy a tener que hacer es la caracterización o la solución al problema en este caso de la persona. Bien, ¿qué es lo que va a tener que hacer esta persona? Va a estar maximizando lo siguiente, la secuencia de consumo y la secuencia, en este caso, de ahorros, donde, eh, digamos, la persona tiene esta función de utilidad, va a ser simplemente el logaritmo del consumo en el periodo t igual a uno más beta por el logaritmo del consumo del segundo periodo. Esa es la función objetivo. La restricción que enfrenta esta agente representativo es simplemente consumo del periodo uno más ahorro es igual, perdón, consumo más ahorro más pago de impuestos es igual a la dotación inicial, en este caso en términos per cápita. En adición, esta es la restricción para el periodo t igual a uno, para el periodo t igual a 2 nuevamente tiene que consumir, pagar impuestos. Esto es igual a la dotación del segundo periodo más 1 más R por S. En este contexto, básicamente, perdón, en este contexto, S
iba a ser algo así como el préstamo entre personas. Entonces, ese puede ser negativo o positivo, ¿no? Si ese es positivo, entonces la persona es acreedora. Por el contrario, si ese es negativo, entonces la persona es deudora. Entonces, sea que estemos hablando con ese como ahorro o deuda, siempre va a haber de por medio el pago del principal más los intereses en el futuro. Para este ejercicio, aun cuando la persona reniega de... No reniega, sino, digamos, tiene que pagar una obligación financiera al gobierno y aún así decide prestar fondos, va a tener la seguridad, la certeza de que los agentes privados en el futuro le van a pagar ese fondo más el capital y los intereses. Entonces, en este caso, la certeza simplemente está por el lado de que no conozco, digamos, otros datos extra, pero sí sé que los agentes entre sí cumplen, ¿no? Cumplen con los contratos. Ese sería un poco el razonamiento intuitivo que hay en este serie o en este tipo de ejercicios. Bien, veamos cómo se resuelve rápidamente eh, para caracterizar las demás soluciones. Eh, Como solución, voy a pensar en esta alternativa que surge típicamente con esta clase de ejercicios, pensar en la función de Lagrange. En este caso tenía los utilities eh, más beta por el logaritmo del consumo del segundo periodo más lambda 1, y acá si quieren resto a la dotación, todo el conjunto de elementos que entra como absorción, consumo 1, menos S, menos los tributos, más lambda 2, en este caso y sub 2, menos C sub 2, menos T2, más 1 más R por S. Entonces, la función de Lagrange queda en este sentido. Eh, Dentro de esta ecuación, esta función de Lagrange, de hecho podemos seguir realizando cálculos adicionales. Vemos cómo salen este conjunto de cálculos adicionales. Entonces tenemos que ver las condiciones necesarias de primer orden. En este conjunto de condiciones necesarias de primer orden, lo que tengo que hacer es derivar el lagrangiano con respecto al nivel de consumo en el primer periodo. Esto va a ser simplemente 1 sobre C1, que es utilidad marginal del consumo, menos lambda 1, y todo esto se iguala a 0. Para el caso del segundo periodo, vamos a tener lo siguiente. Derivada del lagrangiano con respecto al consumo del segundo periodo, esto va a ser beta 1 sobre el consumo del segundo periodo menos lambda 2 y todo esto que se iguala a 0. Finalmente, la tercera variable de control, que es S, derivada del lagrangiano con respecto a S, que es el nivel de ahorro, me deriva en lo siguiente: menos lambda 1 más 1 más R por lambda 2 y todo esto que se iguala a 0. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es despejar estos precios sombra lambda y reemplazarlos por
términos más amigables. Por ejemplo, lambda 1 es igual a 1 sobre C sub 1, la utilidad marginal del consumo. Por su parte, lambda sub 2 tiene la siguiente característica. Lambda sub 2 va a ser 1 sobre C sub 2, todo esto multiplicado por beta. Entonces, lambda 1 es igual a lambda 2 multiplicado por 1 más R, ¿no? Reemplazo por los términos emergentes. ¿Qué cosa era lambda 1? Era 1 sobre C sub 1. A la mano derecha voy a tener beta por 1 más R sobre C sub 2. Entonces acá puedo hacer reemplazos. Este elemento era la ecuación de Euler. Tengo la ecuación de Euler. De la ecuación de Euler derivo que C sub 2 va a ser igual a C sub 1 por beta multiplicado por 1 más R. Entonces, esta familia que está decidiendo de forma óptima la secuencia de consumo va a tener en consideración tanto su función objetivo como las restricciones de presupuesto. Entonces, no es que las personas tengan posibilidades ilimitadas de mover consumo. En general, esto típicamente está acotado por el movimiento en la tasa de interés de la economía y también por la preferencia del propio consumidor y cuál es su limitación en cuanto a la restricción de presupuesto. Entonces, normalmente el presupuesto va a estar compitiendo con una serie de cosas, entre ellas consumo futuro. Entonces, eso es lo que hace la persona cuando escoge una trayectoria de consumo. Está, eh, en otras palabras, sacrificando consumo presente por un mayor consumo futuro o viceversa. Ok, tengo esta ecuación de Euler. Lo que voy a hacer es, para encontrar las funciones de consumo, ¿okay?, que es parte de los elementos que me pide la pregunta 1, funciones de consumo. Para el caso de la función de consumo, lo que voy a tomar en cuenta es la restricción de presupuesto intertemporal. En este caso, a ver, tendríamos de forma intertemporal este conjunto de restricciones de presupuesto. Simplemente vamos a copiar este conjunto de elementos. Bien, entonces acá lo que de algún modo vincula la ecuación de restricción de presupuesto del periodo 1 con la del periodo 2 es el traslado del ahorro del presente al futuro. Entonces vamos a despejar de forma más amigable S para ver qué finalmente obtenemos. Entonces voy a despejar S. Denunciamos cuál es el nivel de S. Despejando S de estas dos ecuaciones voy a tener lo siguiente, que consumo 1 más consumo 2 partido por 1 más R más tasa impositiva pagada en el periodo T igual a 1 más tasa impositiva pagada en el periodo T igual a 2. Todo esto partido por 1 más R es igual a Y sub 1 más Y sub 2, todo partido por 1 más R. Para tener este resultado, lo que he hecho es simplemente combinar las ecuaciones que involucran la restricción de presupuesto, ¿no? Es bastante fácil de implementar. Al elemento que está a la mano derecha, usualmente se conoce como omega. ¿Qué cosa es este omega? El valor presente de los ingresos.
este caso el valor presente de la dotación. Bien, entonces, ¿y acá cómo lo trabajo? T1, T2 es el valor presente de los impuestos. Esto es prácticamente exógeno para la persona. Entonces, la persona lo que tiene es como dado, un dato, la secuencia de ingresos neta de impuestos. Eso la persona lo maneja como dato. Entonces, una vez que tiene ese ingreso personal disponible en valor presente, lo que va a hacer la persona es suavizar la secuencia de consumo dado los resultados que se ha encontrado previamente. En este caso, caracterizados por esta ecuación de Euler. Entonces vamos a reemplazar a qué cosa es igual CO2. Ok, copiamos entonces todo este conjunto de elementos. De hecho, eh, hay una forma más fácil de presentarlo que va a ser la siguiente. Lo puedo poner todo esto neto de impuestos. Neto de impuestos sería del siguiente modo. Menos T1 menos T2. Entonces esa versión incluso es un poco más manejable. Bien, ¿qué cosa era C sub 2? C sub 2 es igual a lo siguiente. C sub 1 más C sub 2. C sub 2 es nuevamente C sub 1 por beta multiplicado por 1 más R. Abajo tengo 1 más R. Esto es igual a ingreso personal disponible en valor presente. Y sub 1 menos tau sub 1 más y sub 2 menos los impuestos del segundo periodo, todo esto partido por 1 más R. Entonces despejamos el nivel de consumo, despejando acá 1 más R incluso se va. Voy a tener simplemente 1 más beta por el nivel de consumo en el periodo 1 es igual al valor presente del ingreso personal disponible. Esto va a ser y sub 1 menos los impuestos de suma fija del periodo 1 más y sub 2 menos los impuestos de suma fija del periodo 2. Todo esto partido por 1 más R, con lo cual C sub 1 es simplemente 1 sobre 1 más beta de lo siguiente. Acá y sub 1 menos tau sub 1 más y sub 2 menos t sub 2 sobre 1 más R. Y con eso ya tengo la solución. Entonces esto es el consumo óptimo según una estrella. Entonces acá tenemos el consumo óptimo para el primer periodo. ¿Y qué va a pasar con el consumo del segundo periodo? Ah, bueno, simplemente, nuevamente, ya tengo el consumo del primer periodo. Uso la ecuación nuevamente de Euler. Entonces tenía beta por 1 más R. ¿Y a cuánto equivale el consumo del primer periodo? Es todo este personaje. Lo cual lo copio y lo pego. Este beta por 1 más R, incluso lo puedo poner acá. Entonces con esto ya tengo graficada la secuencia óptima que corresponde a los niveles de consumo y tanto del presente como del futuro.
Y la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué va a pasar con el nivel de ahorro? Eh, Acá hay un truco. Con el nivel de ahorro, efectivamente hay un truco. Lo voy a comentar ahora. Entonces, ¿y qué pasa con el ahorro ese? Bien, yo tengo una condición de factibilidad que es la siguiente. En el caso de la condición de factibilidad yo tenía que consumo uno más gasto público es igual a la dotación para el segundo periodo, consumo del segundo periodo más gasto del segundo periodo es igual a la dotación. Resulta que para esta economía la restricción de presupuesto del gobierno es balanceada. Cuando la restricción de presupuesto del gobierno es balanceada, tengo que gasto básicamente corresponde con los impuestos que ya están predefinidos. Entonces, tomando en cuenta este conjunto de elementos y considerando la restricción, entonces a nivel agregado o a nivel per cápita, pero viendo la economía como un todo, a nivel agregado obtienes lo siguiente, que básicamente el consumo, eh, perdón, y es uno menos el consumo del periodo uno es simplemente el pago de tributos. Entonces, y sub uno menos t sub uno es igual a c sub uno. ¿Esto qué implica? Entonces, el ahorro en equilibrio es igual a cero. Entonces, esta condición me dice que en equilibrio el ahorro entre familias es cero. Entonces, dentro de las personas, el ahorro es igual a cero. Es un resultado que se da solamente para este caso muy particular de economía cerrada. En el caso de una economía abierta sí puede ser un tanto diferenciado, pero eso lo vamos a estar viendo todavía más adelante. Entonces ya tengo las funciones de consumo para los periodos 1 y 2, con lo cual la parte A ya está. Acá, acá lo voy a poner como letra A, ok. Ya tengo este conjunto de soluciones. Hasta esta parte, ¿alguna consulta? Profe, beta era el de descuento, la tasa Ah, de descuento. sí, gracias por la pregunta. Sí, beta es el factor de descuento intertemporal. Beta normalmente está acotada entre cero y uno. Beta, en este caso, mayor que cero, menor que uno. Y este tipo es el factor de descuento intertemporal. Buena la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces veamos el otro conjunto de preguntas que tiene este texto. Vamos a ir con la parte, ya está la parte uno, vayamos con la parte eh, B. Ok. Ah, la parte B. Mm, ok, vamos. No, mejor vamos a copiar por partes para hacerlo un poco más prolijo, ¿no? Entonces, veamos ahora la parte B.
Entonces, me está pidiendo determinar la tasa de interés de equilibrio como función de y sub uno, g sub uno, y sub 2, g sub 2 y todo lo demás parámetros del modelo. Entonces, pensemos por un momento cómo lo haríamos. Y resulta que en este caso nuevamente tengo que pensarla, ¿no? Buscar una solución para R. Y la pregunta es, en principio, ¿dónde típicamente sale una solución donde figura este término R, la tasa de interés? Entonces, ¿alguna idea? ¿Dónde saldría R? Entonces, vamos a tener R en la ecuación de Euler, ¿cierto? Esa sería, digamos, el usual sospechoso. El sospechoso de siempre sería del humo la ecuación de Euler. Entonces, veamos dónde está esta ecuación de Euler. Esta ecuación de Euler lo tengo acá en esta parte A. Entonces, vamos a eh, tocar este sospechoso de siempre. Cuando me preguntan sobre el tema de la tasa de interés, pensamos en el sospechoso típico, que es esta ecuación de Euler. Entonces, lo que vamos a tener a continuación es combinar dos cosas. La ecuación de Euler y como segundo elemento la condición de factibilidad. Bien, ¿dónde está la condición de factibilidad? Acá lo tenemos. Simplemente copio ese conjunto de elementos. Entonces, de la condición de factibilidad, yo incluso tengo lo siguiente, ¿no? Voy a pasar acá restando estos tipos G sub 1, G sub 2. Entonces G sub 1, G sub 2 viene acá restando. Entonces, para nuevamente usar este conjunto de elementos, hago este truco. Reemplazo la condición de factibilidad donde corresponda. Acá tengo el consumo del segundo periodo. Este tipo viene acá, ¿ok? Y realizando ese conjunto de reemplazos, yo voy a tener lo siguiente. C sub 2 es Y sub 2 menos G sub 2. Entonces esto es igual a C sub 1, que es Y sub 1 menos G sub 1. Todo esto multiplicado por beta por 1 más R. Entonces despejamos 1 más R. Y a continuación lo que tenemos es lo siguiente. 1 más R va a ser Y sub 2 menos G sub 2 partido por Y sub 1 menos G sub 1. Todo esto simplemente partido por 1 sobre beta. Entonces esa es la solución para R. Esa sería tipo el caso, ¿no? R al final de cuentas va a ser la relación marginal de sustitución de la familia promedio, de la persona promedio. Esta relación marginal de sustitución refleja la preferencia intertemporal de la familia y asimismo refleja las restricciones que impone la política pública. Entonces con eso ya tenemos la parte B. Esta solución obviamente está en función de la dotación y de la política pública. Ok, veamos la parte C.
para ver elementos adicionales con este ejercicio. La parte C me dice, bien, ¿qué pasa con la tasa de interés de equilibrio cuando solo el gasto en el corto plazo sube? Veamos ese caso. ¿Qué pasa con la tasa de interés de equilibrio cuando solamente el gasto público en el corto plazo es el que está subiendo? Ok. Mm, Entonces, suponiendo que se cumple la equivalencia ricardiana, eh, resulta que va a dar lo mismo de cuál es la secuencia de la trayectoria tributaria, ¿no? Entonces, con las derivadas de la tasa de interés con respecto al gasto público, obtenemos lo siguiente. Entonces, eh, en el primer ítem me están preguntando qué pasa si G1 es el elemento que sube. Entonces, si G1 es el elemento que sube, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿No? En un primer escenario, si G1 sube, el nivel de consumo del periodo 1 está cayendo, con lo cual este ratio del cociente estaría subiendo. Entonces, si G1 sube, automáticamente esto implica que nosotros tenemos caídas en el consumo del primer periodo. Como consecuencia, el denominador está subiendo, todo el elemento que está en el cociente está subiendo. Por lo tanto, 1 más R estaría subiendo. En términos de derivadas, tengo derivada de R. Cuando cambia G1, va a ser simplemente acá haciendo las cuentas. Y esto va a ser 1 sobre beta. En la parte de arriba voy a tener y sub 2 menos g sub 2. En la parte baja voy a tener y sub 1 menos g sub 1. Todo este elevado al cuadrado. Y este término es positiva. ¿Qué implica esto? Cuando sube el gasto público de corto plazo, está incrementándose luego la tasa de interés real de equilibrio. Entonces tenemos esta condición. La intuición detrás de esto es que un aumento del gasto de gobierno en el corto plazo, pensemos por ejemplo una guerra o un gasto por coronavirus, lo que va a estar haciendo en el fondo es reducir el consumo presente. Entonces, como está reduciéndose el consumo presente, lo lógico es pensar que el individuo va a anticipar consumo a través de endeudamiento. Pero esto no sucede ya que en el equilibrio el mercado está haciendo que suba la tasa para hacer que el valor del consumo presente más caro sea consistente con una trayectoria creciente de consumo. Entonces vamos a tener un poco esta caracterización de la solución. Nuevamente hay una especie de efecto de desplazamiento total, crowding out, ¿no? Aumenta el gasto público, baja en similar proporción el consumo presente, pero de algún modo esta es la solución. ¿Qué va a pasar en el segundo caso? ¿Qué pasa si solamente aumenta el gasto futuro? Entonces ese es el segundo escenario, que básicamente aumenta el gasto futuro. Nuevamente esto trae como consecuencia que el consumo, pero el segundo periodo, el consumo futuro, esté cayendo. Como consecuencia, si el consumo futuro está cayendo, va a estar cayendo la tasa de interés. Entonces 1 más R también va a estar cayendo. Matemáticamente lo que tenemos es lo siguiente: derivada de R con respecto a G sub 2. Y es simplemente todo este ratio que se mantiene, 1 sobre beta y sub 2 menos g sub 2.
la parte baja, y sub uno menos g sub uno, todo esto multiplicado por menos uno arriba, y esto les comentaba que tiene signo negativo. Entonces ya tenemos esta caracterización. Y sí, es, resulta básicamente todo esto en ese sentido. Acá algo está mal con las cuentas. Simplemente es uno, ¿ok? Bien, con eso, entonces, nuevamente, ¿cuál es la intuición en este segundo caso? Eh, lo que va a pasar es que el aumento del gasto futuro genera una caída de la tasa de interés. Resulta que como va a caer el consumo futuro, el individuo buscaría ahorrar, pero para lograr el equilibrio en el mercado baja la tasa. Y esto va a hacer que el consumo sea más caro, incentivando a la persona a no ahorrar, ¿no? Resulta que en esta economía no se puede ahorrar, ya que es una economía la Robinson Crusoe, ¿no? Básicamente es una persona encerrada en la isla y no hay tipo cómo hacer ahorros diferenciados entre individuos, ¿no? Es una economía la Robinson Crusoe. Por lo tanto, es complicado en este caso mantener una trayectoria creciente de consumo. Entonces, todo siempre se ajusta por precios en este tipo de economía. Ok, lo que podemos hacer luego es pensar en lo siguiente. Eh, veamos la parte D. En la parte D pensemos en lo siguiente. Ajá. En la parte D vamos a pensar en lo siguiente. A ver, me preguntan lo siguiente. Suponga que se anticipa un gasto de gobierno más alto, en este caso aumentando el gasto en el periodo 1 y reduciendo compensadamente en el periodo 2. O sea, es decir, si el gasto presente sube en triángulo, el gasto futuro se reducirá en esa magnitud más los intereses, ¿no? Se reduce en triángulo por 1 más R. Esto es como que se baja el impuesto del presente, pero se eleva el impuesto en el futuro, ¿no? Un poco de equivalencia ricardiana. Me preguntan entonces qué va a pasar en este caso con la tasa de interés de equilibrio. Eh, Bien, ¿qué podríamos pensar en este caso, ¿no? Que el gobierno está sustituyendo impuestos del presente por impuestos en el futuro. ¿Cuál sería la intuición en este caso? ¿Alguna idea? Bien, para eso veamos la restricción de presupuesto intertemporal del gobierno. En este caso, con la restricción de presupuesto intertemporal del gobierno, tengo T sub 1 más T sub 2 partido por 1 más R es igual a G sub 1 más G sub 2. Todo esto partido por 1 más R. Ah, lo que va a pasar entonces en el ejercicio me está diciendo, mira, aumento en este caso, eh, entonces para la misma trayectoria de impuestos, tengo lo siguiente, el gasto público del periodo 1 le está elevando en este elemento triángulo. Y para el caso futuro, para compensar este incremento del gasto, en el futuro se está reduciendo el gasto en ese triángulo partido por 1 más R, ¿no? Con el fin de tener
una compensación pues, que te anule del modo ese efecto. Entonces, la pregunta es cuál es el valor presente de este elemento triángulo, ¿no? El valor presente de esos cambios sería triángulo menos, eh, perdón, acá es triángulo por uno más r elevado por uno más r. Acá uno más r, ¿no? Esta es un poco la compensación y en la parte del denominador se valoraría por la tasa de interés. Resulta que esto es igual a cero, es decir, eh, en valor presente no está cambiando el gasto de gobierno, ¿no? El valor presente de este cambio, ¿no? El cambio de la política no genera un cambio en este caso en la trayectoria de no genera un cambio en el valor presente del gasto público. Por lo tanto, en este caso se está cumpliendo nuevamente la equivalencia ricardiana, ¿no? Este cambio compensado en el futuro no generaría ningún cambio en la restricción presupuestaria, tanto del gobierno como un poco el de las familias, dado que el valor presente de los ingresos del individuo, restando el gasto de gobierno, seguiría siendo el mismo. Y por lo tanto no va a cambiar el consumo ni el ahorro. Por lo tanto, la tasa de interés de equilibrio se mantiene básicamente igual. Bien, hasta esta parte, ¿alguna consulta? Voy a conectar esto antes que se apague. Bien, veamos entonces la parte E. Que es la última de las preguntas. Bien, suponga que el gasto en todos los periodos es igual a cero. Relacione la tasa de interés real de la economía con la tasa de crecimiento de la producción. Discuta este resultado. Buena pregunta. Entonces, si pensamos que los niveles de gasto son iguales a cero, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Nuevamente busco la solución a la tasa de interés que está en la parte B. Entonces tengo esta solución en la parte B. Tenía la solución para el tema de las tasas. A ver, tenemos la solución en este caso para las tasas de interés. Ok, me dicen entonces que el gasto público en este caso es igual a cero, por tanto tengo 1 más R, que es igual a Y sub 2 sobre Y sub 1, y todo esto multiplicado por 1 partido por beta. Entonces la tasa de interés de equilibrio queda marcada en este sentido. Y lo que uno podría tener es cuál es el cambio en la tasa de interés, ¿no? R va a ser igual a 1 sobre beta, Y sub 2 sobre Y sub 1, menos 1. Y resulta que algo curioso va a aparecer con el crecimiento de la tasa de interés. Por ejemplo, yo tengo, eh, digamos, el crecimiento de la tasa de interés. El crecimiento de la tasa de interés en términos porcentuales va a ser más o menos equivalente al crecimiento del nivel de producción.
en este caso de Y. Entonces, de algún modo, en esta economía, el crecimiento de la tasa real, en este caso, es semejante o es parecido al crecimiento de la producción. ¿Cuál es la intuición de este resultado? Resulta que el crecimiento de la economía deflactado por el factor de descuento, en este caso este término, eh, la tasa de interés representa el precio relativo del consumo hoy versus el consumo mañana. Entonces, resulta que el consumo, al ser más abundante en el futuro, digamos que Y sub 2 es mucho más grande que Y sub 1. Esto es reflejado en contextos en el cual hay crecimiento. Me va a decir que en la medida que el ingreso tenga una trayectoria creciente en el tiempo, las personas buscarán trasladar su consumo futuro hacia el presente, ¿no? Y como estás buscando trasladar el consumo futuro hacia el presente, esto hace que aumente el precio del consumo presente en relación al futuro. ¿Y cómo se da esto? Mediante el alza de tasas de interés, ¿no? Entonces, siempre que en la economía se muestre crecimiento, en particular para estos contextos de economía cerrada, lo que eso va a implicar es que la mayor abundancia del consumo futuro implique que el precio de los bienes en el futuro sean más baratos, ¿no? Y, y entonces lo que hacen las personas nuevamente es suavizar el consumo, por tanto parte de ese consumo futuro lo trasladan hacia el presente, pero dada la restricción de recursos en la economía, eso a final de cuentas solamente va a hacer que se empujen las tasas de interés de equilibrio hacia arriba. Esa sería un poco la conclusión eh, del modelo en este contexto. Bien, hasta esta parte, ¿alguna consulta? Ah, vale, acá Diana menciona cuando la tasa a la que se refiere. Ah, buena consulta. Esta tasa de interés es una, esta es una tasa de interés real, ¿ok? Este elemento R es la tasa real de interés. Si es pasiva o activa, ya. Una pregunta. En esta economía, la tasa pasiva y activa son iguales. Entonces, la pasiva con la activa son iguales. Entonces, la pasiva con la activa son iguales. ¿Por qué son iguales? Resulta que en esta economía cerrada no hay bancos. Entonces, básicamente lo que está pasando es que las personas de esta economía están negociando entre sí y están negociando tasas, ¿no? Entonces, es, por tanto, ante la característica de que en esta economía no hayan bancos, básicamente la tasa de interés que se cobran entre todos los individuos de algún modo converge a un número, que es este R, que es la solución de equilibrio de mercado. Esta tasa, en el contexto intertemporal, lo que mencionaba simplemente es que está reflejando qué tan caro es consumir en el presente o no. Una abundancia de bienes del consumo presente hacen pues que en la economía el precio relativo de los bienes en el presente sea menor, ¿no? Por tanto, la tasa de interés puede ser un poquito más alta. Entonces, en este contexto de equilibrio general, la tasa R es igual tanto en términos de la activa como la pasiva. De hecho, esto es el capítulo 1 de un curso de economía bancaria. Se llega a ese elemento, ¿no? Que los bancos son irrelevantes en ese tipo de economía.
acá pensar en esta tasa es pensar cuando ustedes, no sé, negocian un préstamo con un familiar, amigo, y llega una tasa, ¿no? Entonces, para la persona que está prestando es una tasa activa o una tasa pasiva, ¿no? Mientras que para el deudor es una tasa activa. Sin embargo, ambas tasas son iguales, ¿no? Porque no hay un intermediario financiero de por medio. Entonces, pensemos en esta tasa activa real, igual la pasiva, porque se da que no hay intermediario financiero, es decir, no hay bancos en la economía. Si hubieran bancos, sí surge el spread bancario, sí surge que la tasa activa es más grande que la pasiva. Ya entran una serie de temas que, de hecho, se ve en un curso de economía bancaria que para este curso es súper sencillo, no es el caso. Eh, pero acá pensamos en la tasa también como nuevamente un precio relativo, acá en este elemento de, que te muestra la relación entre disponibilidad de bienes futuros con respecto al presente. Es un poco eso, ¿no? Cuando tú tienes más bienes en el futuro, la tasa de interés sube. Cuando tienes más bienes en el presente, la tasa de interés, por el contrario, cae, ¿no? Si Y sub 2 es más alto, entonces R es más alto. Si Y sub 1 es más alto, más bien es en el presente, por el contrario, R está cayendo. Esa es un poco la intuición que surge de ver simplemente esta ecuación. Pero sí, buena pregunta. Gracias, Diana, igual por la pregunta. Espero que igual para el resto de los compañeros haya sido relevante. Bien, empezamos la clase 7 y cuarto, casi en una hora hemos hecho solamente un conjunto de ejercicios del libro de Barro, de, no es de Barro, es en este caso de Gregorio. Voy a tratar de ver si para la siguiente sesión, que ya sería luego del parcial, recuerden el parcial es el día de mañana, va a ser como siempre un conjunto de preguntas para resolver en línea, marcar y para el caso de mañana eventualmente y